Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, ha pasado muchísimo esta semana en cuanto a lo político, pero también en cuanto a las propuestas del Ejecutivo para el año que viene. Se ha aprobado la Ley General de Presupuesto y hay una serie de reformas que está planteando el ministro de Economía. Empecemos por ahí. ¿Qué opina usted de la gestión que ha hecho hasta el momento Martín Vizcarra, que tiene en estos momentos, según varias encuestas, 66% de aprobación? Bueno, yo creo que él se ha empoderado con el referéndum y creo que ha venido trabajando ordenadamente. Creo yo que una vez pasado este enfrentamiento político que todos hemos visto entre el Ejecutivo, el Legislativo, inclusive el Poder Judicial, pues acá de lo que se trata es de retomar pues la senda de crecimiento. La única manera que podemos hacer para generar más bienestar, para luchar contra la pobreza, que tuvo un pico el 2017, es generando un mejor ambiente para la inversión. Yo creo que ahora el presidente Vizcarra tiene que enfocarse en sacar adelante proyectos, reactivar a la industria nacional y generar pues todo el ambiente adecuado para que la economía crezca. Pero ¿se han superado los conflictos? Porque, por ejemplo, tras el referéndum, que recibió, digamos, el rechazo de los parlamentarios, ellos postulaban votar por el no en esa convocatoria, hizo un mensaje a la Nación y entre las primeras cosas que propone es eliminar la inmunidad parlamentaria y criticar el contrabando que dice se hizo en la cuarta pregunta sobre la bicameralidad que hizo que se anulara la posibilidad de aprobarla a su visión. ¿No cree que eso genera más enfrentamientos? Es opinión obviamente personal. Yo creo que el presidente pudo haber sido mucho más conciliador en su discurso. Definitivamente fue un discurso confrontacional con los parlamentarios que están en el piso, porque los parlamentarios hoy día se sienten mal, saben que por supuesto el presidente Vizcarra está muy empoderado y que tienen que trabajar de la mano con el Ejecutivo. Yo creo que las expresiones que tuvieron muchos congresistas, inclusive antes del discurso del presidente Vizcarra, era en ese sentido. Yo, como si hubiese sido el presidente Vizcarra, hubiese sido mucho más condescendiente y tratar de levantar a esa gente que lo va a apoyar. No hay otra forma. Además, esos congresistas se quedan hasta el 2021 y con esos congresistas son con los que tenemos que trabajar si es que creemos en la institucionalidad. ¿Cree usted en esta propuesta que hizo Víctor Andrés García Belaúnde cuando supo los resultados del referéndum, contundente aprobación a la propuesta de Martín Vizcarra, que se debería autodisolver el Parlamento, que se debería generar un mecanismo como una especie de asamblea constituyente para convocar elecciones adelantadas a los parlamentarios? La verdad es que ir a elecciones parlamentarias ahora y que nadie nos asegure que el próximo Parlamento va a ser mejor que este, yo la verdad es que no la veo. Yo creo que lo que tienen que hacer los parlamentarios es ponerse las pilas y ponerse a trabajar y dejarse confrontaciones. Yo, sinceramente, seguir con esta discusión en una campaña para elegir nuevos congresistas, esto tomaría pues mucho del esfuerzo de toda nuestra población pensando en por quién se vota. Nosotros, yo pensaría que eso no es lo más adecuado. Lo más adecuado es pedirle a los congresistas que asuman su rol. Pero parece que no lo están asumiendo en el sentido que el Ejecutivo lo espera, por lo menos en ese extremo, ¿no? Porque hay muchas críticas por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, acaba de decir Martín Vizcarra que va a observar esta ley que, según el Parlamento, o lo aprobado, regula el financiamiento a las campañas, pero, según otros expertos, propone una modalidad atenuada de lavado de activos, si es que se comete dentro de un partido político o una organización política. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de este último esfuerzo del Parlamento por normar ese tema? Bueno, una vez más, acá lo que necesitamos es que haya mucho más diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo. Observar una ley no es tirar un portazo. Observar una ley es decir, señores congresistas, revisen ustedes esta ley. Nosotros recomendamos que se haga tal y cual cambio. Y en ese sentido, eso es parte de la democracia. No debería llamarnos la atención
En ese sentido creo que el presidente Vizcarra está en lo correcto, pero eso no significa que tiene que haber un enfrentamiento con todos los congresistas. Yo noto en muchos congresistas, luego del chancacón que se les ha pegado, creo que hay una actitud mucho más constructiva. Bueno, ¿y qué opina del papel del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en esta etapa? Incluso miembros de la bancada, Peruanos por el Cambio, como Gilbert Violeta, pidieron que renuncie porque el premier dijo que no tenían bancada en el Congreso y que no conversaba con ellos, ¿no? Que no se reunían hace varias semanas. Y, digamos, es la bancada oficialista. Se le pidió la renuncia, Martín Vizcarra lo ha respaldado, ha dicho que va a permanecer a su lado. ¿Qué opina usted de este personaje y su desempeño este año? Fíjese, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es que tiene que haber diálogo. Y el presidente del Consejo de Ministros no solamente tiene que dialogar con, entre comillas, su bancada, que parece que ya no es su bancada, sino con todos los congresistas. Por eso es que la democracia ha elegido a esos congresistas, nos guste o no nos guste, consideremos que son ineptos o son eficientes, pero el presidente del Consejo de Ministros y los ministros, todos, deberían de estar dialogando con el Parlamento, con los miembros del Congreso. Yo creo que eso es parte de la dinámica democrática elemental. Creo que a veces nos equivocamos al tratar de polarizarnos. Yo siempre repito que entre lo que decía don Ramiro Prialé, entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios, pero los adversarios conversan, dialogan, llegan a consensos. Y eso es lo que nosotros le pediríamos pues al Ejecutivo, al Consejo de Ministros y por supuesto al Congreso de la República. Pero veo una figura de liderazgo capaz de llevar a cabo las reformas que se necesitan en los distintos sectores, de liderar políticamente estos esfuerzos en el Ejecutivo, en César Villanueva. Bueno, muchos de los ministros de Estado era gente desconocida, es evidente. Pero, por supuesto, el primer ministro Villanueva es congresista de la República, es un hombre que ha sido gobernador regional, en fin, es un hombre que conoce la política peruana. Así que yo creo que es cuestión de que el presidente evalúe cada uno de sus ministros y hay que trabajar, y hay que ponerse a empeño a sacar adelante proyectos. Lo que la población del Perú busca es bienestar. La población del Perú no quiere que nos conformemos con 3.8, 4% de crecimiento. El mundo en promedio ha crecido el 2018 cerca de 4%. Y el Perú, un país en vías de desarrollo, ¿nos vamos a conformar con el promedio mundial? Deberíamos estar creciendo 6 y 7%. Y ahí sí, los ministros tienen un rol que jugar y, por supuesto, en coordinación con todos los estamentos del gobierno. ¿Vería pertinente hacer cambios en algunas carteras o en la presidencia del Consejo de Ministros? Eso depende del señor presidente de la República, por supuesto, pero yo creo que es evidente que hay ministros que han tenido una performance muchísimo mejor que otras, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el ministro de Economía, con el plan de competitividad, es muy importante que él lo haya lanzado y que, por supuesto, eso nos va a permitir ese crecimiento adicional. Porque si no somos más competitivos, si no destrabamos la economía, si no flexibilizamos el aspecto laboral, por ejemplo, va a ser muy difícil que podamos crecer por encima de 5 o 6%. Y ese tiene que ser el objetivo, esa tiene que ser la forma que nosotros evaluemos al Consejo de Ministros y, por supuesto, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Pero qué significa que, por ejemplo, hayan pasado varias semanas y no tenemos ministro de Cultura? Bueno, eso hay que preguntarle al presidente de la República. Es evidente que eso es un signo de ineficiencia. ¿Se puede dejar una cartera a la deriva? El ministro de Trabajo haya renunciado y que no haya reemplazante. Es evidente que necesitamos avanzar mucho más rápido, sin prisa pero sin pausa. Y la verdad es que ya llevamos no sé cuántos días sin esos dos ministros que evidentemente han renunciado. Y tampoco hay propuestas, nombres. Cada vez que se le pregunta al presidente de la República, él dice que no tiene previsto cambios ahorita en sus gabinetes. Ni siquiera lo están pensando. No, tienen que estar pensándolo. Tienen que estar pensándolo. Pero lo cierto es que no tenemos resultados. Y los peruanos tenemos todo el derecho a exigir resultados. Necesitamos que sea la gente más competente la que participe
en el gabinete. Bueno, acabamos de pasar una elección y usted no ha declarado desde el referéndum. ¿Qué opina sobre las reformas aprobadas? Hay un 50% de peruanos que fueron encuestados y han asegurado que creen que esta reforma va a beneficiar al sistema electoral en cuanto al financiamiento de partidos políticos, y el 53% cree que el Poder Judicial va a mejorar con esta Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opina usted de las medidas aprobadas? Fíjese, yo soy esencialmente institucionalista. Yo creo en las instituciones. Y la verdad es que cualquier reforma de la Constitución debió haber sido en coordinación con el Congreso de la República. En 2 legislaturas se modificaba la Constitución. Hemos ido por el referéndum. Yo creo que la justicia va a mejorar con la primera reforma. La financiación de partidos, pues en algo mejorará. Yo no creo en la no reelección de congresistas. En ninguna parte del mundo se tiene 100% de amateurs, ¿eh? Nosotros en el Congreso de la República, y hay que decirlo con la verdad, a mí me gusta hablar con cifras, este Congreso tiene 8% de congresistas reelectos, y por eso hemos hecho una modificación de la Constitución por 8%. No me parecía. Y luego el tema de la bicameralidad es un tema opinable. Yo la verdad es que he visto que muchos países tienen una cámara, otros países tienen 2 cámaras. Yo no creo que eso va a solucionar mayormente las cosas. Pero en fin, lo cierto es que el referéndum se ha dado, eso principalmente ha empoderado al gobierno del presidente Vizcarra, y eso es muy valioso. Ha propuesto más reformas, Vizcarra. No, pero estas fueron las del referéndum. Sí, las 4. Luego del referéndum Sí. ha propuesto más reformas en su mensaje. ¿Cree que estas deberían pasar por otra consulta popular o deberían verse en el Parlamento? Fíjese, yo el único país que escucho que todo pasa por consulta popular es Suiza, y nosotros no somos Suiza. Yo creo que hay que exigirle al Congreso que asuma su responsabilidad. Yo creo que el presidente del Congreso, el señor Salaverry, está tomando un liderazgo que hay que valorar. Y los demás congresistas que se pongan a trabajar, porque si es que no se ponen a trabajar, van a recibir más desprestigio del que ya tienen. Pero la clase política en general está desprestigiada. ¿Y qué nota le pone al Congreso? Bueno, el Congreso, lamentablemente, con los enfrentamientos, seguramente tiene una nota jalada, ¿no? ¿Cree que tienen posibilidad de enmienda dentro de este escenario? Digamos, aún queda bastante tiempo, Yo he ¿no? conversado con algunos congresistas y yo noto una actitud muy positiva, muy constructiva. Es evidente que se han equivocado. Yo hablo con los congresistas, con, qué sé yo, varios, para no decir nombres, pero todos ellos tienen una actitud mucho más constructiva de lo que tenían antes, ¿eh? De la bancada mayoritaria, de Fuerza De Popular. de todas las bancadas. Se nota una actitud mucho más proactiva y más constructiva. ¿Y qué opina del desempeño de la bancada en mayoría? Bueno, es evidente que no han hecho un buen trabajo. Es evidente que no han hecho un buen trabajo, porque lo que han debido de hacer es, una vez terminadas las elecciones, pasar la página, y lamentablemente nunca pasaron la página. ¿Y esa responsabilidad de quién es, cree usted? Bueno, yo creo que definitivamente de los líderes. Yo creo que la señora Keiko Fujimori estaba pues resentida con el señor Kuczynski, y pareciera que eso nunca pasó. Yo lamento eso, pero eso es una realidad. ¿Tiene responsabilidad Keiko Fujimori de lo que ha pasado en el Parlamento, del desprestigio que tiene el Parlamento? Bueno, yo creo que políticamente, por supuesto que tiene responsabilidad. De ahí a meternos al juicio y que la pongan en prisión y que no haya presunción de inocencia, y eso es otra cosa. ¿Qué pasa? El problema es que estamos en Keiko Fujimori es la lideresa de Fuerza Popular y lo sigue siendo, así esté con prisión preventiva. ¿Qué pasa si mañana el juez o la segunda sala penal de apelaciones anula esta prisión preventiva y ella sale en libertad? ¿Qué recomendación le podría dar, si es que esto sucede, para asumir el liderazgo de la mayoría en el Parlamento? Lo que le pediríamos todos los peruanos: seamos mucho más constructivos, trabajemos de la mano del Ejecutivo, no con imposiciones, ni del lado del Congreso ni del lado del Ejecutivo. Esto es una democracia. Los peruanos queremos vivir
en paz, en democracia. Lo que no queremos es estos enfrentamientos. Y eso es lo que yo invocaría tanto a Keiko Fujimori como al presidente Vizcarra. Se ha reunido el presidente Vizcarra con los principales líderes de los poderes autónomos y no incluyó en su reunión al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri. ¿Qué opina de eso? Yo le reitero que yo soy institucionalista. Yo creo que el presidente de la República debió convocar a la Fiscalía de la Nación. ¿Y el hecho de que no lo haya hecho, qué Bueno, qué ya significa? hoy día ha salido con declaraciones que no descarta la posibilidad. Bueno, el hecho es que definitivamente el referéndum ha aprobado que uno de los miembros de este nuevo Consejo de, no sé cómo es que se va a llamar, el Consejo de la Magistratura o como se vaya a llamar. La Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia, incluye al fiscal de la Nación. Si es que eso es lo que se ha aprobado, hay que convocar al fiscal de la Nación. A pesar de los cuestionamientos, de los reiterados pedidos de renuncia. Cuestionamientos, sí, pero yo no sé si el señor fiscal de la Nación ha cometido un delito. Entonces, ¿Cree que debería permanecer en su puesto? Bueno, él ha sido elegido como en la forma como se elige al fiscal de la Nación. Los fiscales supremos han elegido al señor Chávarri. Mientras que no haya otro presidente en la Fiscalía, el señor Chávarri tiene que continuar. ¿O es que acá simplemente por dimes y diretes hay que sacar a las personas? Y hay cuestionamientos también de muchos de los políticos. ¿Hay que sacar a todos? No, no me parece. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucha cautela. A veces lo político termina mimetizándose con lo económico, ¿no? Tiene mucho que ver. Las decisiones políticas afectan la economía, por supuesto. Y me gustaría trasladarle esta pregunta. La lucha anticorrupción, estas investigaciones, por ejemplo, en el caso Lava Jato, ¿afectan el crecimiento económico? Pero de todas maneras, está demostrado a nivel mundial, porque hay cifras a nivel mundial, que la corrupción reduce en algo así como 2% el crecimiento de las distintas economías. El Perú podría estar creciendo, si no tuviéramos estos escándalos de corrupción, podría estar creciendo al 6%. Y por supuesto, si fuéramos mucho más proactivos, seguramente al 7, 8%. Eso es lo que nosotros necesitamos para luchar contra la pobreza, para que haya más micro, pequeña empresa. Lo que necesitamos es crecer más. Y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Para que no se dé espacio de malinterpretación, ¿esto significa que está mal que se investiguen los actos de corrupción o que se genere este escándalo? Porque la vez pasada hubo todo un malentendido con el presidente del BCR, que tuvo que corregir, que él dijo que él no había dicho que la lucha anticorrupción afectaba a la economía. Para que entendamos bien... No, yo lo que he dicho es que la corrupción afecta. No he dicho que la lucha contra la corrupción. Claro, y en ese sentido, entonces, no, eso es clarísimo. Yo creo que hay que luchar contra la corrupción. Los males endémicos en el Perú son la corrupción, la informalidad, el centralismo y recientemente el populismo, el facilismo. Esos son los males endémicos. Y menciono primero la corrupción. En CONFIEP estamos luchando contra todos los actos de corrupción. Hemos creado el Consejo Privado Anticorrupción. Hemos exigido códigos de ética para todos los gremios que participan en CONFIEP. Y por supuesto, mucha gente se olvida. Al señor Barata, la CONFIEP lo echó el año 2014, en cuanto nos enteramos de estos problemas. Así que lo cierto es que nosotros no somos jueces, pero sí podemos seleccionar quiénes pertenecen al directorio de la CONFIEP y quiénes no. Pero también ahí, y para entrar brevemente en el tema, porque sí ha respondido sobre el tema anteriormente, pero de igual forma se acepta una donación de Odebrecht para aportar a una campaña publicitaria, ese tema. La verdad es que le agradezco la pregunta, pero ya ese es un tema trillado. El año 2011 se hizo una campaña en favor de la empresa privada. Participaron con aportes más de 30 empresas. Una de ellas fue Odebrecht. Y otras tantas participaron para hacer una campaña que por supuesto se pasó en este canal. Y se pasó en la radio y se pasó en una serie de medios de comunicación. Todo fue transparente, todo fue bancarizado. No hay derecho que sigamos
preguntando algo que ya ha sido aclarado, pero hasta el cansancio. Se lo pregunto porque recientemente usted criticó el trabajo del equipo Lava Jato. Y ante la visión de muchos peruanos, por lo menos según las encuestas de aprobación, el equipo Lava Jato representa de alguna forma la lucha anticorrupción, porque está pues investigando estos aportes de campaña, presunto lavado de activos. Lo que he criticado es que una vez que se le ha aclarado a la Fiscalía con documentos, con transacciones bancarias, y aún así siguen mencionando a la CONFIEP y al señor Ricardo Briceño, yo creo que no hay derecho a eso. Yo no era presidente de CONFIEP el año 2011, pero sí tengo la certeza de que todo es absolutamente transparente. Yo critico la parte que nos toca a nosotros. Por supuesto, seguramente hay muchas otras cosas que investigar, pero a mí me toca, me corresponde defender la buena imagen de los empresarios del Perú. La gente honorable, la gente seria, no los otros. Esos otros tendrán que defenderse ellos. Nosotros defendemos el progreso de nuestro país, aquellos que aportan a que en el Perú haya mucho más bienestar. Y en el caso del equipo especial Lava Jato, ¿qué opina en general? No solamente del extremo que lo incluye a usted o a la CONFIEP en la investigación. ¿Qué opina en general del trabajo que hace el equipo Lava Jato? Yo no tengo los argumentos para evaluarlos. Ellos están haciendo su trabajo y la justicia peruana es muy complicada. Yo no soy abogado y la verdad es que a veces, como tantos peruanos, no logro entender todo lo que está pasando. Lo que sí le puedo decir es que en el caso específico de la CONFIEP y el señor Ricardo Briceño, no hay derecho que se siga hablando de ellos. Usted mencionó el crecimiento económico y mencionó que la expectativa de 4% era muy baja. Sin embargo, esa es la expectativa del ministro Liva. Sí. Él ha dicho que para el 2018, y si es que se prevé que en el 2019 lleguemos al menos al 4%, tiene que aumentarse en un 30% casi trimestral la inversión pública, como ha venido sucediendo en los últimos meses. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación y si usted la respalda? Bueno, él tiene las cifras. Yo no estoy satisfecho con esa cifra. Yo como peruano esperaría que creciéramos 6-7%. Yo sé que es difícil porque venimos de un gobierno como el del señor Humala, donde la inversión vino cayendo. Y por supuesto la pobreza. ¿Inversión pública o privada? Porque acá es importante distinguir. El completo de la inversión. La inversión cayó. Y la pobreza, el año 2017, tuvo un pico. ¿Hay derecho de que la pobreza crezca en nuestro país? Yo la verdad es que soy solidario con mis compatriotas más pobres. Pero en este caso, no sé usted, pero a mí como periodista, cuando veo el escándalo de Odebrecht y los millones que se manejaron en coimas, en toda América Latina, no solo en el Perú, me preocupa cuando escucho que la inversión aumenta 30% mensual o trimestral, en el caso de la inversión pública. Porque mi primera pregunta es, ¿y a dónde está yendo la plata? ¿A qué empresas? ¿A qué obras? ¿Esas empresas son Odebrecht? ¿Son un Odebrecht 2? No nos psicosiemos. Yo creo que en esta era digital tenemos la oportunidad de transparentar todas las licitaciones públicas. Y yo creo que hay gente honorable. La gran mayoría de peruanos somos gente honorable. No caigamos en el pesimismo de decir todos somos corruptos. Eso no es aceptable. Y la gran mayoría somos gente honorable, y que haya habido una institución como Odebrecht que haya coimeado en la forma que ha coimeado, pues eso es lo que tenemos que hacer, que la justicia se encargue de aclarar y por supuesto sentenciar a quien tenga que sentenciar. Pero usted entonces está confiado que las decisiones de inversión pública que está haciendo el Ejecutivo o el Gobierno son acertadas. Yo creo que tienen que tener toda la fiscalización del caso y tienen que tener la celeridad del caso. La pobreza no espera, la anemia infantil no espera, la educación, la justicia no espera. Por favor, tenemos que avanzar mucho más rápido y esa es nuestra invocación para el año 2019. ¿Y qué hay en este caso de los gobiernos regionales? Bueno, los gobiernos regionales y la regionalización en general ha demostrado no ser todo lo eficiente que uno quisiera. Y es evidente que no han usado todos sus presupuestos y por supuesto hay algunos líderes un poco antisistemas que se oponen a la inversión, no solamente la inversión minera. ¿Qué opina el Perú necesita, por ejemplo, mucho más inversión
en industria manufacturera. Necesitamos generar la micro, la pequeña empresa, y eso se genera fomentando ese tipo de inversión. Y eso es lo que tienen que hacer los gobernadores regionales. Para usted, la ley que extiende las exenciones fiscales en el caso de las mineras y petroleras por parte del Ejecutivo... Vamos por partes. ¿Fomenta? ¿Qué cosa es lo que estamos hablando? Estamos hablando de recuperar el IGB de las exploraciones. Eso no es ¿cómo es que dice usted? Exención. Una exención. Bueno, eso se estila en todas partes del mundo para no exportar impuestos. Y eso debería darse, porque si no, la exploración le cuesta a la empresa 19% más, cuando ese producto de esa exploración va a generar productos exportables que, por supuesto, deberían de irse sin impuestos. Pero esa es la realidad. ¿Usted ha pensado, y esto se lo hago ya por una curiosidad, porque lo escucho hablar, el postular en algún momento a la presidencia? Yo he negado eso permanentemente. Lo que pasa es que mucha gente cree que por mi cercanía al doctor Aya de la Torre, creen que yo de todas maneras tengo que ser político. Y yo soy político. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Y Aya de la Torre agregaba, y si no es político se queda en lo primero. Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de hacer política y dar nuestra opinión. Eso no quiere decir que uno esté de campaña. Yo voy a 5 o 6 universidades en todo el Perú, todos los meses desde hace 10 años. Yo no estoy haciendo campaña. Yo sí creo que tengo que contribuir con los jóvenes a transmitirles un mensaje positivo, constructivo y, por supuesto, un mensaje, ¿por qué no decirlo?, liberal, de libertad, de hacer empresa, de libertad económica, de libertad democrática. De eso tenemos que trabajar, en eso trabajamos. Bueno, y ya para terminar, hay 2 gobernadores electos este domingo que pasó, de Arequipa, Cáceres Yica, si no me equivoco, y en Cajamarca, Mesías Guevara, que han dicho, cada uno en su región, Tía María no va en Arequipa y Conga no va en Cajamarca. ¿Usted qué opina? Yo creo que tienen que comenzar a hablar más en positivo. Yo los invocaría a que hablen más en positivo. Al señor Guevara yo lo invocaría a que diga, pues mi chiquillay va, y que saquemos adelante mi chiquillay, y de repente, si es que las cosas van bien, salga después otros proyectos como Galeno, como La Zanja, como Tantahuatay, como La Granja, como Conga. Hay muchos proyectos. Hay derecho que en Cajamarca se viva pobreza cuando tenemos tantos recursos. El presidente Vizcarra tuvo un comentario muy acertado. No hay derecho que seamos ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Una frase que hay que repetir. No hay derecho que seamos ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Y al señor Cáceres, bueno, yo creo que él tiene que dar alternativas si es que quiere inversión. No ha habido región que ha crecido más que Arequipa, producto de la expansión de Cerro Verde, producto del impacto positivo de Las Bambas, producto del impacto positivo de Constancia. Que él nos dé alternativas. Yo invoco, por supuesto, es una autoridad elegida, pero es elegida para generar bienestar. Nosotros, en Compañía Minera Buenaventura, donde yo trabajo, trabajamos hace 50 años en Arequipa. Trabajamos en la provincia de Castilla, Castilla Alta se dice, 3.800, 4.000 metros de altura. A mí me van a decir que no hemos contribuido, que el pueblo de Orcopampa es la tercera población más grande de Arequipa. Usted no había escuchado nunca de Orcopampa. Es así. Y entonces yo invoco a los presidentes regionales a que entiendan que también son responsables del crecimiento económico y generar bienestar y, por supuesto, puestos de trabajo para su gente. Muchísimas gracias.